Bueno, muy bien, vamos a explicar unas conversiones que nos han pedido aquí, unas conversiones para unidades tanto de longitud como de volumen y también de área. Entonces vamos a dibujar esta escalerita, la famosa escalerita que está eh, diseñada desde los milímetros hasta los kilómetros. Y entonces aquí tenemos en el peldaño más arriba kilómetro, luego para abajo hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Esos serían los múltiplos y submúltiplos del metro. Aquí vemos kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Recordemos que cuando nosotros vamos a convertir alguna unidad de alguna unidad hacia otra que esté más hacia arriba, entonces tenemos que dividir. Y si vamos a convertir alguna unidad en otra que esté más abajo de ella, entonces cuando vamos bajando tenemos que multiplicar. En este caso que tenemos kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, etcétera, que son lineales, que son los corrientes, por así decirlo, los que sirven para medir longitudes, entonces cada peldaño va a representar un cero. Entonces, si nosotros vamos a pasar, por ejemplo, en esta conversión de 300 hectómetros a centímetros, entonces vamos a ver, estamos en hectómetro y tenemos que pasar hasta centímetro. Vamos entonces a ir de arriba hacia abajo y por ese motivo tenemos que multiplicar. Entonces vamos a multiplicar 300, que es la cantidad que nos dan inicialmente. Recordemos, estamos en hectómetros y vamos a pasar hasta centímetros. Entonces, como vamos de arriba hacia abajo, vamos a multiplicar. Multiplicamos por un 1 con 4 ceros. ¿Por qué? Porque de hectómetro a centímetro tenemos 1, 2, 3 y 4 peldaños. Si estamos aquí ubicados en el hectómetro y queremos llegar hasta el centímetro, tenemos que bajar 4 peldaños. 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a multiplicar por un 1, que este 1 siempre hay que ponerlo, con 4 ceros. Un 0 por cada peldaño que tengamos que movernos. Entonces repito, si estamos en hectómetro, hacemos así. Hectómetro, vamos a llegar hasta centímetro. Entonces hectómetro, 1, 2, 3 y 4. Ya bajé los 4 peldaños, entonces multiplico por un 1 con 4 ceros. Recordemos que para hacer esta multiplicación, si tenemos que multiplicar 300 por 10.000 por un 1 con 4 ceros, nada más agregamos esta cantidad de ceros que tiene este número. Como el 10.000 tiene 4 ceros, entonces al 300 le agregamos 4 ceros y esto nos da 3 millones, que así es como se debe leer esta cantidad. Por lo tanto, 300 hectómetros es igual a 3 millones de centímetros. Vamos a ver esta otra conversioncita. Aquí nos están pidiendo convertir 6.000 centímetros en kilómetros. Muy bien, en este caso estamos o tenemos que pasar de centímetro a kilómetro. Pero entonces aquí nos ubicamos en el peldaño del centímetro y como tenemos que llegar al kilómetro, más bien vamos a subir. ¿Cuántos peldaños hay que subir? Veamos, contemos con cuidado. 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos que movernos 5 peldaños. Entonces vamos a dividir 6.000, que es la cantidad que nos dan, entre un 1 con 5 ceros. Y eso nos da 0,06. Vamos a recordar, para hacer esta división, vamos a comenzar con la cantidad inicial, que es 6.000. La cantidad que me dan originalmente. Y entonces en esa cantidad vamos a preguntarnos, ¿a dónde estará la coma decimal?
Bueno, pero es que en el 6000 no vemos ninguna coma. Y entonces, si en el 6000 no hay ninguna coma, pues cuando en una cantidad no vemos la coma, es porque la coma está aquí al final. Para dividir entre un múltiplo de 10, o sea, para dividir entre 10, entre 100, entre 1000, entre 10.000, etcétera, lo que tenemos que hacer es correr la coma decimal hacia la izquierda. Tenemos que correr la coma decimal hacia la izquierda un número de veces igual al número de ceros. Como aquí tenemos 5 ceros, porque eran 5 peldaños los que teníamos que subir, entonces recordemos, si el 6000 no tiene coma decimal, es porque la coma decimal está aquí al final, no se ve. Pero entonces la corremos 5 lugares a la izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí donde dice 5, ponemos la coma. Entonces la coma quedó aquí. Y siempre hay que ponerle adelante un 0. Por ese motivo queda 0,06. Estos otros ceros se eliminan. Y entonces el resultado es 0,06. Así que 6000 centímetros es igual a 0,06 kilómetros. Ahora vamos a hacer esta otra conversión. 1500 kilómetros, pero ahora son kilómetros cuadrados. Son unidades de superficie, de área. Entonces, aplicamos el mismo principio. Nosotros tenemos la escalerita, solo que esta escalerita ahora es de kilómetros, hectómetros, decámetros cuadrados. Vamos a poner aquí un 2 en cada una de estas unidades para que recordemos que ahora estos son kilómetros, hectómetros, decámetros, son cuadrados. Y todo el procedimiento se hace igual. Si tenemos que ir de una unidad de abajo hacia una de arriba, vamos a dividir. Y si tenemos que ir una de arriba hacia una de abajo, entonces vamos a multiplicar. Solo que ahora tenemos que tener un cuidadillo, un poquitillo más especial, porque cada peldaño que nosotros nos movamos equivale a 2 ceros. Entonces, si estamos en kilómetros cuadrados y tenemos que llegar a centímetros cuadrados, vamos a ver cuántos peldaños tenemos que movernos. Estamos aquí en kilómetro y entonces vamos a llegar hasta centímetro. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero recordemos entonces que si vamos de arriba hacia abajo tenemos que multiplicar. Vamos a multiplicar entonces por un 1, pero en este caso tiene que ser un 1 con 10 ceros. ¿Por qué 10 ceros? Porque cada peldaño ahora aporta o equivale a 2 ceros. Cada peldaño representa 2 ceros cuando se trata de unidades cuadradas. Entonces veamos, aquí llevamos 2 ceros, 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces tenemos que multiplicar 1500, que es la unidad que nos han dado, por un 1 con 10 ceros. O sea, tenemos que agregarle 10 ceros a esta cantidad. Ponemos 1500 y le agregamos 10 ceros más. Bueno, aquí se nos fueron una cantidad bastante grande. En realidad, esta cantidad, vamos a ver cuántos ceros tiene. Hasta aquí serían millones. Y entonces, esto en realidad se lee 15 billones. 15 billones, son 15, vamos a ver un momentito, aquí son 3 y 3, 6, aquí tenemos otros 3, aquí serían, vamos a ver, aquí tenemos 15.000, sí, correcto, 15 billones, bueno, muy bien, pero entonces lo que más nos interesa es la estrategia. Si tenemos que ir de una cantidad de arriba hacia otra de abajo, entonces multiplicamos por un 1 con ceros, pero cada escalón que nosotros avancemos aquí representa 2 ceros. Entonces, como de kilómetro a centímetro son 5 escalones, 5 por 2, 10 ceros entonces. Vamos a ver este otro, 5,6 milímetros cuadrados a metros cuadrados. Bueno, muy bien, estamos aquí en milímetros cuadrados y tenemos que llegar a metros cuadrados. Tenemos que subir.
Por eso tenemos que dividir. Estamos aquí en el escalón de milímetro. Vamos a ver cuántos escaloncitos tenemos que subir para llegar a metro. Aquí sería 1, 2 y 3. 3 por 2 es 6. Entonces tenemos que dividir entre un 1 con 6 ceros. 5,6 dividido entre un 1 con 6 ceros nos da este numerito de aquí, 0,000056. Recordemos, en la cantidad original la coma estaba aquí en el 5. Para dividir nos corremos hacia la izquierda, tenemos que corrernos hacia la izquierda 6 lugares. Entonces la coma estaba aquí en el 5, nos corremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al llegar aquí al 6 ponemos una coma y le ponemos un 0 adelante. Y entonces 5,6 milímetros cuadrados equivalen a 0,000056 metros cuadrados. Muy bien, vamos ahora a resolver otras conversiones, pero que son de unidades de tiempo. Para este tipo de conversiones vamos a hacer pues como una especie de secuencia de series, como una especie de escalera. Pero más que escalera es como una serie de conversiones que se hacen con multiplicaciones y divisiones de una manera muy sencilla. Aquí hemos puesto una unidad que es el lustro. Recordemos que un lustro tiene 5 años. Entonces aquí tenemos lustros, años, vamos poniendo unidades de tiempo cada vez más pequeñas. Lustro, año, mes, días, horas, minutos y segundos. Y entonces cuando nosotros queremos pasar de una unidad a otra que esté más a la derecha, vamos a multiplicar por los numeritos que estén aquí arriba. De lustros a años multiplicamos por 5, de años a meses multiplicamos por 12, de meses a días por 30, aunque no todos los meses tienen 30 días, pero esto se hace en forma general. Luego de días a horas por 24, de horas a minutos por 60 y de minutos a segundos por 60. Si más bien queremos pasar de segundos a minutos, de minutos a horas, de horas a días, etc., pues entonces vamos a dividir por las mismas cantidades que hemos multiplicado aquí arriba, tendríamos que dividir acá. Es decir, si queremos pasar, por ejemplo, de segundos a minutos, los segundos tenemos que dividirlos entre 60. Si queremos pasar de minutos a hora, los minutos los dividimos entre 60, etc. Vamos a ver un ejemplito. Aquí tenemos 2 horas a segundos. Nos piden pasar 2 horas a segundos. Bueno, entonces veamos. De horas, para pasar de horas a segundos, tenemos que pasar primero de horas a minutos y luego de minutos a segundos. Entonces vamos a tomar las 2 horas. Primero vamos a pasarlas a minutos. Entonces de horas a minutos multiplicamos por 60. 2 por 60 es 120. Ya aquí lo tengo en minutos. Y ahora para pasar de minutos a segundos multiplicamos otra vez por 60. 120 por 60 nos da 7200. Así que 2 horas equivalen a 7200 segundos. Veamos acá, tenemos 24 meses para pasarlos a años. Entonces veamos, de meses para pasar a años tenemos que dividir entre 12. Entonces tomamos 24 y lo dividimos entre 12. Y eso nos da 2. Así que 24 meses equivalen a 2 años. Tenemos 365 días a años. Bueno, muy bien. De días para llegar hasta años, entonces nosotros podemos hacerlo así. Podríamos agarrar los días y aunque aquí en la tablita está esta secuencia de días a meses y luego de meses a años, podemos hacerlo más sencillo en el caso especial de pasar de días a años. Aquí en nuestra secuencia vamos a poner una línea adicional que va directamente de días a años. Y entonces aquí vamos a poner dividido entre 365. Ese es un caso especial que se hace cuando nos piden exactamente pasar de años a días o de días a años. De días a años dividimos entre 365 y si nos piden pasar directamente de años a días, entonces vamos a multiplicar por 365. De manera que nuestra sucesión, nuestra secuencia va a quedar así. Entonces esto se hace porque en el caso específico de días y años, no conviene pasar de días a meses y luego de meses a años, y tampoco conviene pasar de años a meses y luego de meses a días. ¿Por qué motivo?
Bueno, porque a lo largo de un año no todos los meses son iguales. Por eso esta es una excepción que la vamos a hacer así. Entonces, si nos piden de años a días o de días a años, vamos a utilizar esto. De años a días multiplicamos por 365 y de días a años dividimos entre 365. Entonces, como estamos de días a años, tomamos los días y los dividimos entre 365. Pero resulta que 365 entre 365 es 1. Siempre cuando dividimos una cantidad entre ella misma da 1. Así que 365 días son un año. Bueno, esta estaba muy fácil porque la definición de un año en días precisamente es 365. Aquí tenemos esta otra, de años a meses. Bueno, muy bien, esa sí la hacemos con la secuencia normal. De años a meses, podemos ver que aquí de años a meses hay que multiplicar por 12. Entonces aquí de años a meses, tomamos 4, lo multiplicamos por 12 y eso nos da 48. Lo cual quiere decir que 4 años equivalen a 48 meses. Y luego tenemos de lustros a años, pues muy fácil, 3 lustros. Veamos que aquí dice, bueno, de lustro a año multiplicamos por 5. Entonces tomamos 3, lo multiplicamos por 5 y eso nos da 15. Así que 3 lustros son 15 años.